Buenos días con todos, mi nombre es Dharma Latkane y hoy mi grupo y yo les vamos a explicar un conflicto ético. Para empezar les voy a leer la situación. En Italia, Eluana Englaro murió en 2009 tras ser desconectada de la máquina que la mantuvo con vida durante 17 años. Su caso fue uno muy mediático debido al pedido de su familia por desconectarla. De acuerdo al diario peruano El Comercio, en 1992 la mujer había sufrido un accidente automovilístico que la dejó en estado vegetativo. Para analizar un poco más esta situación, hice tres temas, ¿no? Lo dividí en tres preguntas, que sería quiénes intervienen, que obviamente es la protagonista, Eluana Englaro, y lo más importante, su familia. Luego, los aspectos relevantes que son el derecho de su familia al desconectarla, ya que ellos son los que tomaron esa decisión, ¿no? Ellos tienen el poder de tomar las decisiones sobre ella y lo que le iba a pasar, y el tiempo que la mantuvieron conectada, debido a que quién sabe si sus padres tal vez no estaban en una posición muy buena, ¿no? Económicamente, ya que tenerla conectada durante 17 años, como lo hicieron con ella, eh, requiere, ¿no? Un precio. Y por último, la relación de la situación con el curso es que para esto sirve la ética. Se trata de tomar las decisiones correctas para todos, basándonos en las buenas acciones y valores. Y también lo relaciono con el libro de ¿para qué sirve realmente la ética? Por Adela Cortina, y donde ella menciona que debemos optar por ellos, ¿no? Para poder llevar una buena vida feliz y todo. En nuestro grupo hablamos sobre la situación y tuvimos dos posturas. La primera es que la familia no tiene derecho a desconectarla porque no es su decisión, sino de la chica. Esto quiere decir de que de repente pongámonos en la situación de que la chica, de que los padres no lo hubieran desconectado y la chica despierta y le hubieran dicho no, pero ¿por qué hicieron, por qué pensaban hacer eso si yo no quería morir, no quería seguir con mi vida? ¿Quién sabe si en algún momento hubiera despertado, como también puede que no? Y por eso nos basamos en la otra postura, que es que la familia tiene derecho porque la chica no está en la capacidad para decidir sobre ella misma. Es obvio, ¿no? Porque la chica está en ese estado y no puede hablar, no puede moverse, no puede hacer nada. Entonces es por eso que su familia también toma esas decisiones, y también incluye el aspecto relevante que mencioné anteriormente, donde tal vez la familia no tenga la estabilidad económica como para sustentar tantos años manteniéndola conectada, etcétera. Y también hay que incluir los sentimientos que la familia pudo haber sentido al tenerla ahí en un estado donde no puede hacer nada. Y bueno, eso también, si nos ponemos en los pies de la familia, puede causar un dolor muy fuerte para ellos, obviamente. Entonces yo creo que hay dos posturas muy marcadas y eso depende de cada persona. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy día me tocó explicar a mí y a mi compañero Renzo Palacios distinguir los distintos aspectos éticos implicados en situaciones de su entorno cotidiano, sea nacional o internacional. Primero, hay que tener en cuenta que el tipo de eutanasia que se emplea en este caso es el tipo no voluntaria. Con el caso de la chica, podemos decir que aunque el paciente esté en estado vegetativo, nadie tiene el derecho de acabar con su vida. Afirmando a esto, se le podría considerar como un homicidio. Aquí, en este problema, podemos encontrar tres factores: política, sociedad y religión. Si miramos más a fondo al caso, describe que la paciente mantuvo un vilo no solo a su familia, sino a todo un país, que por Giuseppe Englaro, que era su padre, inicia una batalla judicial para conseguir la autorización para que su hija pueda morir. En este caso vemos muy presente el factor política, pues fue el gobierno quien al final le dio la autorización para hacer la eutanasia a su propia hija. En el caso de la sociedad podemos ver el problema desde otra perspectiva, que la familia puede que haya tenido diferentes problemas. Uno de ellos puede ser el problema económico. Las internaciones asumen un promedio de $100,000 al año, lo cual hace una suma de $1.700.000 por los 17 años, una suma realmente notable y difícil de afianzar. La familia comete esto pensando que está bien y obligados por un mal mayor. Aún así, hay varios sitios donde uno puede recibir ayuda económica, de negocios que ayudan a este tipo de personas. Luego, si vemos en el aspecto religioso,
Según la Iglesia, este acto está en contra de su religión, pues no se le considera como un buen morir, sino se le considera como un homicidio, pues un hombre le pone fin a la vida del otro. ¿Cómo se relaciona la religión en este caso? Pues al parecer el gobierno de Berlusconi y el Vaticano estuvieron muy en contra de esto. Cuando el ser humano está gravemente enfermo o en una situación de dolor difícil de soportar, se pone a prueba el aguante, la sensibilidad y asimismo la ética social que nos afecta a todos, al propio paciente en específico, a sus parientes, los médicos que lo tratan y la sociedad en su conjunto. Muchos mantienen la postura del crítico literario Cleven S. Lewis, que porque un hombre disfrute su calidad de vida y reconozca su autonomía le da derecho de poder tomar una drástica decisión sobre la vida de alguien que está en una situación vulnerable. Eso es, por seguro, algo erróneo. Si bien la eutanasia es la buena muerte, entre comillas, como una conducta dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad de por sí grave, terminal e irreversible, por razones de compasión, la muerte no puede ser nunca digna si es provocada, pues que esto implica el cese de la vida oponiéndose a la dignidad que toda persona merece. A partir de ello se puede decir que la dignidad ante la muerte es inherente e independiente del propio moribundo, puesto que posee dignidad hasta el último suspiro. No fue este el caso de Luana Englaro, quien fue desconectada tras 17 años de estado vegetativo por su familia, que aunque su finalidad fue en sí netamente compasiva del sentimiento propio de esta, no obstante, este no fue un buen obrar de la misma familia, reduciendo así la responsabilidad moral, pero no reduciendo lo erróneo del medio empleado. A partir de lo anterior se puede afirmar que la eliminación sin más de un paciente que no lo ha solicitado por sí mismo podría considerarse como un tipo de homicidio. Luana nunca pudo emitir un juicio válido, puesto que no estaba en las condiciones para emitirlo. Por ende, la valoración moral de su desconexión es en cualquier caso, desde todo punto de vista, negativa, porque la dignidad humana es intrínseca e independiente de por sí de cualquier condición, incluyendo si no se es consciente. Al no tener capacidad de ello, su dignidad para ciertas perspectivas desaparece y su vida cae en manos de quienes la resguardan legalmente, su familia. Por otro lado, justificar la eutanasia aplicada en la paciente Englaro y en cualquier otro caso relacionado se aduce a que la muerte es preferible a una vida de sufrimiento. Por ello se le dice entre comillas la muerte digna. En cualquier caso, es conveniente recordar lo que dice el Código de Ética y de Ontología Médica. El médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible. Luana ya no tenía salida del estado en el que se encontraba. Permanece en la obligación médica de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del enfermo, aun incluso esto tenga que derivar al acortamiento de la vida de la persona, en este caso de Luana Englaro. Por el contrario, desde la perspectiva de la conciencia moral de aquel que tome la decisión, siempre sería preferible no provocar o acelerar de por sí el final de una vida, suponiendo esfumar cualquier tipo de dolor por parte de un específico paciente físico y moral, puesto que al estar cerca al fin, la dignidad como que empieza a desvanecerse en la propia persona. El haber desconectado a Luana significa dañar contra su dignidad intangible como vida humana. Su vida en toda su duración desde la concepción a la muerte natural están dotadas de una dignidad intrínseca y por supuesto objetiva. En la actualidad la vida humana sigue siendo un bien precioso, dotado de una dignidad de tipo excelente que se reparte en medida desigual entre los seres humanos que habitan hoy día la Tierra, y que en cada individuo sufre desgarres con el transcurso del tiempo, sufre ciertos daños hasta el punto de que puede extinguirse y desaparecer tanto para la víctima como terceros la dignidad, que consiste en sí en la calidad de vida, en fundada aspiración a la excelencia. Cuando la calidad decae por debajo de un nivel crítico, la vida puede perder su dignidad y deja de ser un bien altamente estimable como lo fue para Luana Englaro. Sin dignidad, la vida del hombre deja de ser verdaderamente humana, y como que se hace indispensable. Esa vida ya no es vida. Entonces anticipar la muerte es la solución apetecible cuando la vida pierde su dignidad. Sin embargo, esto no deja de ser inmoral y es una bajeza completa para la responsabilidad y para los principios básicos de la ética como se mencionó. Buenos días buenos días compañeros. Hoy nos tocó a mí, Dante Moretti,
y a mi compañero Renzo Kurt a explicar la relación existente entre libertad y responsabilidad, que conduce a asumir las consecuencias directas e indirectas de sus acciones en la interacción con los demás. A mí me tocó exponer sobre la relación existente entre libertad y responsabilidad. Bueno, existe una íntima relación entre libertad y responsabilidad, porque la responsabilidad supone que el individuo pueda tener libertad de acción y decisión. Por lo tanto, la libertad conduce necesariamente a la responsabilidad. La libertad es el poder de elegir que tienen los individuos en la sociedad, mientras que la responsabilidad es la actitud de la persona para responder por las acciones que escoge libremente. Son dos conceptos paralelos, pero que al mismo tiempo marchan de la mano, pues uno conduce al otro. Para analizar cómo se relacionan ambos conceptos, tenemos que saber sus significados. ¿Qué es la libertad? Es la capacidad de actuar según nuestras propias decisiones y escoger cada uno de los pasos que queremos dar y sus diferentes aspectos. Se ejerce plenamente cuando la persona puede considerar con cuidado y objetividad sus decisiones y vive en el entorno que le permite llevarlas a cabo. El ser humano goza de varios tipos de libertad. La libertad interna es la elección que hace el individuo al decidir con autodeterminación entre lo bueno y lo malo. Y la libertad externa es la libertad de acción sin impedimentos o condicionamientos físicos, sociales, culturales, económicos o legales. Luego, ¿qué es la responsabilidad? Según el diccionario de la Real Academia Española, define la responsabilidad en dos sentidos. Como respuesta a una conducta ilícita, que sería la deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. Y en un segundo sentido, la define como respuesta a una determinada acción, es decir, la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Como se observa, los conceptos de libertad y responsabilidad están estrechamente relacionados. Para que una persona sea responsable de sus acciones, es indispensable que pueda tener libertad de acción, sin más limitaciones que su propia conciencia y valores morales, para luego asumir las consecuencias de las acciones que tome. En resumen, puede afirmarse que en ausencia de libertad individual no hay responsabilidad, como tampoco es posible preservar la libertad sin responsabilidad, derivada de las regulaciones morales individuales y de la propia ley. Bueno, esto concluye mi exposición. Le cedo la palabra a mi compañero Renzo Kurt. Consecuencias directas e indirectas. Debido a la decisión de la familia de Luana Englaro, al ser una decisión tan polémica y controversial, trajo consigo unas consecuencias, las cuales dividiremos en directas e indirectas. Las directas harán referencia a su entorno cercano, que vendría a ser su familia, y las indirectas harán referencia a la sociedad. Las consecuencias directas que hallamos sobre el caso de Luana Englaro serían dos. La primera, el no saber si tal vez en algunos minutos, horas o días esta habría despertado del estado en que se encontraba. Y el segundo, el cual creo que es más importante, sería el no saber si en verdad Luana hubiera querido seguir viviendo, aún encontrándose en la situación en que estaba. Las consecuencias indirectas serían tres, las cuales son el revuelo que causa un caso tan polémico como el de Luana en la sociedad, ya que provoca distintos debates para poder hallar cuál hubiera sido el actuar correcto en esta situación. La segunda sería el antecedente que dejaría, ya que esta podría influir en la toma de decisiones de familias que puedan encontrarse en una situación igual o similar. Esta la tomaría como una referencia. Otra consecuencia indirecta sería que si debido a este caso, este actuar se normalice, crearía una falta de conciencia y le restaría valor a la vida humana.